Muy buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. Soy el profesor Erickson Díaz y hoy vamos a ver ángulo trigonométrico 2. Bien, antes de avanzar con el tema, vamos a ver lo que es bisectriz de un ángulo. Tenemos aquí que la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que pasa por el vértice del ángulo y lo divide en dos partes iguales. Tenemos aquí dos rayos, tenemos el OA y el OB. Ahora también tenemos un rayo que es el OP, en este caso es la bisectriz del ángulo AOB. Lo que está haciendo este rayo es partir al ángulo AOB en dos partes iguales. Entonces tenemos que el ángulo AOP es igual al ángulo POB. Ahora vamos a ver un ejemplo con lo que hemos visto. Miren, en el ejemplo me piden calcular el valor de x más y. Además me están diciendo que OP es bisectriz. Todo ese de acá, OP es bisectriz. Entonces, para operar todo este ejercicio, para operarlo todo, tenemos que pasar todos los ángulos a forma antihoraria. Vemos que 2x más 1 está en forma antihoraria, pero 5y menos 55 está en forma horaria. Entonces aquí vamos a tener que cambiarle de sentido. Entonces le vamos a cambiar de sentido aquí. Vemos la gráfica, ya le cambié de sentido. Al cambiarle de sentido va a cambiar de signo. Entonces el 5y va a ser menos 5y y el menos 55 va a ser ahora 55. Bueno, como tenemos que OP es bisectriz, quiere decir entonces que este ángulo de acá, el 2x más 1, es igual a 55 menos 5y. ¿Por qué los estoy igualando? Porque OP es bisectriz. Además, los dos ángulos están con el mismo sentido. Si OP es bisectriz y este ángulo de acá es un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, quiere decir que OP ha dividido el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si todo esto es 90 grados, esto va a ser 45 y el de acá va a ser 45 grados. Bien, tenemos que el ángulo AOP es igual al ángulo POB y los dos son 45 grados. Teniendo esto, 2x más 1 es igual a 45 grados. Aquí está. Tenemos esta ecuación, un grado pasa al otro lado restando, sería 44 grados. 2x es igual a 44, 2 va a pasar a dividir, sería 44 entre 2, 22. Ya tenemos que x vale 22 grados. Ahora, de la misma manera, 55 menos 5y tiene que ser 45 grados. Entonces resolvemos esta ecuación, tenemos que 5y es igual a 10. 5 va a pasar a dividir, sería 10 entre 5, 2. Si x vale 22 grados, y vale 2 grados, y a mí me están pidiendo calcular el valor de x más y, entonces x más y va a ser 24 grados. Ahora vamos a ver los ejercicios. Tenemos acá el ejercicio número 1. Me piden determinar el valor de x. Para calcular todo esto tenemos que pasar todos los ángulos de forma antihoraria. Vemos que este ángulo de acá no está en forma antihoraria, entonces le vamos a tener que cambiar el sentido. Ahora, este ángulo de acá es un ángulo recto, sería 90 grados, por lo tanto también le vamos a dar un sentido antihorario. Vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Ya este ángulo de acá ya le cambié el sentido. Si era 30 menos 6x, al cambiarle de sentido va a cambiar los signos. Por lo tanto sería 6x menos 30 grados. Ahora, este ángulo de 90 grados le estoy dando un sentido antihorario. ¿Por qué le estoy dando todo esto un sentido antihorario? Para poder sumar todos los tres ángulos, ¿sí? Para poderlo sumar, y a la vez me tiene que dar que todo esto de acá es un ángulo de 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano. Muy bien, ya tengo que estos tres ángulos me van a dar 180 grados. Entonces se va a formar esta ecuación. Sería 30 más 30 más 90 menos 30. Sería, acá sería 30 más 90 menos 30 sería 90. Y 3x más 6x es igual a 9x. Este 90 va a pasar al otro lado restando, sería 90 grados. 9x es igual a 90. Ahora este 9 va a pasar a dividir, sería 90 entre 9, 10 grados. Por lo tanto, x vale 10 grados. Ahora, en el problema número 2 me piden calcular el valor de x. También me están dando de dato que OF es bisectriz. Si OF es bisectriz, quiere decir que este ángulo con el de acá son iguales. Pero para poderlos igualar, los dos ángulos tienen que tener el mismo sentido.
Entonces yo recomiendo que cuando pase eso, los dos ángulos tienen que estar en sentido antihorario. El 3x más 4 ya está en sentido antihorario, pero el de acá no. Entonces el de aquí vamos a cambiarle de sentido. Vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Hemos cambiado el sentido. Al cambiarle de sentido va a ser 5x menos 8 porque cambia los signos. Ahora lo vamos a igualar porque OF es bisectriz. Tenemos entonces que 3x más 4 es igual a 5x menos 8. El 3x va a pasar al otro lado restando. El menos 8 va a pasar al otro lado sumando. Tenemos que 4 más 8 es igual a 12. 5x menos 3x es igual a 2x. De esta manera 12 es igual a 2x. El 2 va a pasar a dividir. Sería 12 entre 2 es igual a 6. Por lo tanto el valor de x es igual a 6 grados. Ahora vamos a ver el problema número 3. Quiero que te fijes que aquí en la gráfica, ¿sí? Tenemos acá un ángulo de 90, acá un ángulo de 90. El 8x está en forma antihoraria, pero el menos 140 está en forma horaria. Entonces, para operar todo esto, vamos a tener que hacer que todos los ángulos sean en forma antihoraria. Entonces, vamos a cambiar este ángulo a forma antihoraria. Recordemos que cuando tú le cambias este ángulo a forma antihoraria, va a cambiar su signo. Ahora, el 90 grados no tiene ningún sentido, entonces yo le voy a dar un sentido antihorario. Igualmente, este ángulo de 90 grados le voy a dar un sentido antihorario. Al hacer esos cambios, veo que hay 4 ángulos que están en sentido antihorario. Todos estos ángulos están dando una vuelta y todo ese ángulo de una vuelta es igual a 360 grados. Entonces, lo que voy a hacer es sumar los 4 ángulos, igualarlos a 360 grados y ahora ya tengo una ecuación. Sería así, 90 más 90 más 140 sería 320 grados. Aquí sería 8x. 320 grados va a pasar al otro lado restando, sería 360 menos 320, sería 40 grados. Ahora tengo que 8x es igual a 40 grados, este 8 va a pasar a dividir, por lo tanto sería 40 entre 8 es igual a 5 grados. Por lo tanto, el valor de x es igual a 5 grados. Ahora tenemos el problema número 4. Me están pidiendo calcular el valor de x. ¿Sí? Vemos aquí un triángulo. Bueno, en este caso es un triángulo rectángulo. Sabemos que por propiedad la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Ahora, para poder sumar los 3 ángulos dentro de este triángulo, yo recomiendo bastante que los 3 ángulos los pases a sentido antihorario. Vemos que el ángulo de 2x ya está en sentido antihorario, pero el ángulo de menos 3x no. Entonces aquí le vamos a tener que cambiar de sentido. Ahora, el ángulo de 90 grados le vamos a tener que dar un sentido antihorario. Por lo tanto, como tú puedes ver aquí en la gráfica de aquí, ¿sí? Tenemos que ya le cambié el sentido a 3x y además a 90 grados le he dado un sentido antihorario. Entonces apreciamos que los 3 ángulos ya están en sentido antihorario. Una vez hecho esto, le vamos a sumar a 180 grados. Ya se forma esta ecuación. Sería 2x más 3x es igual a 5x más 90 grados es igual a 180 grados. Ahora el 90 va a pasar al otro lado restando. Sería 180 menos 90 es igual a 90 grados. Ahora este 5 va a pasar a dividir, sería 90 entre 5, 18 grados. Entonces tenemos que x vale 18 grados. Ahora tenemos el problema número 5. Me piden calcular el valor de x más 1 sobre 3. Ahora, para calcular todo este valor es necesario calcular el valor de x primero. Para calcular el valor de x vamos a esta gráfica. Sí, tenemos en esta gráfica 2 ángulos. Estos 2 ángulos, para poderlos operar, tenemos que pasarlo a sentido antihorario. ¿Sí? Vemos que el ángulo de menos 30 grados está en sentido horario. Le cambiamos de sentido. Aquí está. Sí, lo podemos apreciar ahí. Ahora, como estos 2 ángulos, ¿sí?, están sumando, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo recto me indica que vale 90 grados.
Entonces tenemos que 20 más 5x más 30 grados es igual a 90 grados. Entonces se forma esta ecuación. Tenemos que 20 más 5x más 30 es igual a 90 grados. 20 más 30 sería 50. El 5x pasa acá, el 90 grados también. El 50 grados va a pasar al otro lado restando, ¿sí? Sería 40 grados. Ahora 5x es igual a 40 grados. 5 va a pasar a dividir, sería 40 entre 5, 8 grados. Entonces x vale 8 grados. ¿Ahí queda el problema? No. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo calcular el valor de x más 1 sobre 3. Entonces, este x igual a 8 lo voy a reemplazar aquí. Ahora, vemos aquí, al reemplazarlo en esto, el x lo reemplazo por el 8, sería 8 más 1 sobre 3. 8 más 1 es igual a 9 y 9 entre 3 es igual a 3. Hemos llegado a la última parte en la sección demostrando lo aprendido. En esta ocasión te estoy dejando 5 ejercicios para que tú los puedas resolver en tu casa. También te estoy dejando un PDF donde está toda la clase y ahí también puedas avanzar. Muy bien, chicos, si usted no tiene la posibilidad de imprimir el documento, puede copiar todo esto en su cuaderno. Bien, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.